qué concentración de sustancias vamos a utilizar. La edad, como les digo, muy importante. La piel del niño, acuérdense que tiene un pH un poquito más, al principio ácido, después se hace más alcalino, además es extremadamente delgada, en la parte muy vascularizada y puede absorber. No podemos usar una pomada con ácido salicílico en un niño pequeño, porque si la usamos por mucho tiempo y concentraciones más altas, puede absorber y dar problemas. Y no es lo mismo una persona adulta. Una persona anciana vuelve a tener una piel también muy semejante a la del niño y también puede absorber sustancias, muy independiente de la edad adulta, ¿no? Y lo mismo la cosa del hombre y la mujer. Sabemos también que hay variaciones importantes, que la mujer tiene una piel mucho más delicada que la del hombre, la cantidad de vellos y el grosor del vello es muy diferente, y esto tiene mucha importancia, sobre todo el vello, para poder ver qué vehículo vamos a utilizar que penetre todo eso, ¿verdad? La piel eczematosa va a requerir secar la piel, porque si nosotros aplicamos una pomada y encima de eso bota la pomada inmediatamente con el líquido que está saliendo. Entonces tenemos que secar la piel después de utilizar algún otro producto. En cambio, una piel psoriática, una piel con liquenificación, pues tenemos que adelgazar la piel, tenemos que humectarla, porque no entra ningún medicamento, ni un esteroide, ni nada penetra sobre una piel con una capa córnea tan gruesa, ¿verdad? Una dermatosis diseminada, pues bueno, puede emplearse, ¿no? Una dermatitis microbiana regada en un niño, pero es también incómodo andar con cremas untadas en todo el cuerpo, y no se diga si esto es una eritrodermia. A veces es necesario hacerlo. Y bueno, en casos hospitalizados pues se utilizaban muchísimos colorantes, y usábamos el alquitrán y todo a veces. Pero casos hospitalizados, porque es muy difícil manejar esto en las casas propias de los pacientes, ¿verdad? La piel del párpado es muy fina, muy vascularizada, fácilmente se inflama, un pequeño golpe, pero mínimo inmediatamente el párpado se hincha y cierra el ojo. Entonces hay una dermatitis por contacto producido simplemente por el cosmético que se ponga la persona, o una pomada que yo recete, puede venir con el ojo peor, porque usamos un medicamento quizás muy concentrado para el párpado, ¿no? Oye, la parte de la cara es muy seborreica, sabemos que el acné se localiza ahí, entonces lógicamente vamos a utilizar algún vehículo que no sea graso para no engrasar más la cara. Los pliegues también son muy inervados, ahí se localizan la dermatitis atópica y otras cosas, los intertrigos y todo eso, porque además tienen un pH, son las ventanas alcalinas, en un pH un poquito más alto que el resto de la piel. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y lo mismo la planta de los pies, que como les digo, un epiclato plantar puede necesitar ácido salicílico al 10% o boreal 40%, y si eso lo ponen en los párpados, pues va a venir una erosiones ahí y una irritación terrible, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Otros factores a tomar también es el pH. Dijimos que hay las ventanas alcalinas, ¿no? Las paredes auriculares, la zona oral, la región genital, los pliegues, etcétera, son las ventanas alcalinas. Y la posibilidad de absorción, sobre todo en los niños o en ciertas áreas como las zonas genitales o los párpados también. El embarazo hay que tomar en cuenta para cualquier producto y también conocer los efectos indeseables que los productos pueden tener. Ya saben, por ejemplo, que el alquitrán de hulla puede ser fotosensibilizante. Tenemos que tener en mente eso para evitar las radiaciones lumínicas en una persona que está utilizando esos medicamentos. ¿Cómo actúan los medicamentos que vamos a utilizar tópicamente, sobre todo en las fórmulas magistrales? Algunas pues actúan sobre el agente causal, por ejemplo, los que son bactericidas, villicidas, etc. Como el sulfato de cobre es un magnífico antiséptico, barato de preparar, fácil de usar. Los antiinflamatorios como los esteroides, los antipruriginosos como la calamina, por ejemplo, emolientes, hay varios como la vaselina, la urea, queratoplásticos, el ácido salicílico, pero al 3%, en cambio queratolíticos, el mismo ácido salicílico, la irazosina, pero más del 3%, reductores en el sentido de oxirreducción de la piel y disminución de la queratopoiesis, cuando esto es necesario, como la psoriasis,
el alquitrán de hulla y otros alquitranes que ya no utilizamos porque se han ido abandonando y ya no se consiguen. Los filtros solares que, bueno, cuando yo empecé no había, como ahora, una invasión de filtros solares. En todos los laboratorios tienen filtros solares, pero en ese tiempo no. Tendríamos que mandarlo preparar con la cinta antipirina, con el ácido parabino benzoico. Los preparábamos, ahora ya los hay. Destructiva, bueno, pues tendríamos el ácido tricloroacético, la porofilina, pigmentantes, los oralenos, ya hay comercialmente, por supuesto, pero antes pues no los hay. Yo sigo todavía usando la esencia de bergamota y de lima todavía, en algunos casos. Despigmentante la hidroquinona, pero antes no la había. Cuando apareció el éter-monobencílico que dio el origen a la dermatitis en confetis que la Tapia escribió. Entonces, antes de eso usábamos el agua oxigenada, que siempre me quedó con muchas dudas que si realmente despigmentaba el melasma, ya que el agua oxigenada es muy inestable y pierde la segunda molécula de oxígeno. Entonces, a lo mejor se hacía un poco tonto presentando agua oxigenada con óxido de zinc. Ya llegó la hidroquinona, aquí pues desapareció la sal, quedó la hidroquinona y otros nuevos que ya tenemos en el comercio y ya necesitamos usarla. Ahora, ¿cómo usamos las formulaciones? Baños, fomentos. Baños, lógicamente, todo el cuerpo y fomentos en pedazos, ¿no? Nada más. Pueden ser antisépticos, como dijimos, sulfato de cobre al 1 por 1000. No hay un producto. Sí hay productos que tengan sulfato de cobre, permanganato de potasio al 1 por 10.000. No me gusta a veces mucho porque, por ejemplo, las uñas las pintan mucho, quedan muy pigmentadas. El sulfato de cobre, a pesar de ser muy azul, pues el agua es muy transparente, ¿no? Antiexudativos, pues conocida y barata agua de manzanilla, hay producto comercial que han ya capitalizado esa acción secante de la manzanilla, pero pues a mí no me da pena recetarle fomitos de manzanilla a un paciente, porque la hierbita, no el té, pero no tiene ningún por qué. Hay otros naturalmente antiexudativos, por ejemplo el agua de vegeto, el subacetato de plomo, el subacetato de aluminio, que además cambian el pH de la piel, acidifican, como el subacetato de aluminio y de plomo. Emolientes, pues hay muchísimos naturalmente, aceites, cremas, etcétera, con cream, almidones. Los almidones de soya están más de moda, pero una temporada que usaban mucho los de avena. Toques, bueno, es concentración de las sustancias en alcohol, en agua, en alcohol. El conocido alcohol yodado al 1%. La tintura de yodo se usa muy poco, pero diluida en 99% o 90% de alcohol. Pues así estos toques casi ni pintaban. Y si sirven para algo, pues siguen siendo magníficos. Son fungicidas, antes que hubiera todos los azólicos, era lo que usábamos en las tinas y son notablemente efectivos. Se nos han olvidado ya. Nunca hubo un producto comercial que dijera alcohol yodado, ni mucho menos. Lo mandábamos preparar en un impétil, en la foliculitis, cosas de esas dan muy buenos resultados. Ya dijimos de la porofilina, del 25 al 40%. A no haberla antes comercialmente, recetábamos porofilina. Yo la recetaba siempre en alcohol porque cuando se ponían vaselina casi siempre se extendía y daba unas quemaduras muy importantes. Teníamos que ponerla y tenemos que ponerla nosotros mismos, protegiendo el área periférica de otra manera que va a producir una verdadera quemadura y esos están genitales es muy molesto naturalmente. Ahora ya hay producto comercial, ya no la recetamos. Los pigmentantes, como les digo, usábamos el aceite de lima, el bergamota y todo eso, pero son soralenos naturales, ¿verdad? Que la cáscara tiene esos medicamentos. Pero eso ya se usaba en plantas desde los egipcios, que usaban el ave mayuslin en el vitiligo, y el ave mayuslin eran soralenos. Ahora son sintéticos y ya vienen en productos comerciales. Los pigmentantes, como decíamos, la oxigenada, y hasta que llegó después no la sal, sino la hidroquinona, la que tenemos, y otros más que han salido. Lociones que generalmente llevan agua, llevan alcohol en diferentes partes. Tenemos, por ejemplo, la seborreica acneica, como el licor de Homer, que es éter y alcohol a partes iguales. Muchas farmacias, cuando mandamos el licor de Homer, dicen, ¿y eso qué es? No sé, pero muchas sí conocen perfectamente ese preparado, ¿no?
a la cual le podíamos agregar naturalmente ácido salicílico, resorcina, azufre, etcétera, para el acné. Pero también habíamos lociones que usábamos con agua y con óxido de zinc, con calamina, que eran entonces lociones. Hay una por ahí que es antipruriginosa con fenol. Antes no había los antiperspirantes que hay ahora. Entonces usábamos el cloruro de aluminio en 20% en soluciones y daba muy buenos resultados. Después aparecieron varios productos comerciales que llevan cloruro de aluminio. Entonces ya rara vez lo receta uno. Pero hay gente que ya lo usaron, no se les quita, yo vuelvo a usarlo. Los polvos pues son los talcos, son silicatos, el óxido de zinc blanco y la calamina rosada porque tiene fierro. Y que vienen en forma de polvo cuando queremos secar algo, ¿no? Las pastas llevan mucho sólido, son las combinaciones de vehículos grasos con sólidos, que son casi siempre el óxido de zinc o la calamina. Lleva por lo menos 50%, 40-50% de sólidos. Eso hace que la más conocida es la llamada pasta del azar, que inclusive se ha comercializado con ese nombre. Yo no me gusta usarla porque esta pasta tiene tendencia a endurecerse mucho. Y entonces el producto le dice al paciente, oiga, esto parece una piedra, no lo puedo sacar del tubo. Yo la mando a hacer fresca, como saben, calamina, talco, óxido de zinc y la cantidad que quieran, y lo doble, vaselina y lanolina. Entonces, de todas maneras se hacen duras, ¿no? Que llamamos pasta inerte, pasta blanca. Pasta inerte no es tan inerte, tiene acción antipruriginosa, tiene acción antiinflamatoria, tiene acción protectora solar. Si un médico manda pasta de láser, por lo menos no hace daño, no que si manda alguna otra cosa, ¿no? Entonces era una acción protectora de la pasta de láser. Las pomadas llevan más grasa, pero menos polvos, entonces son más suaves de aplicar y lógicamente una dermatitis, vamos a suponer en un muslo ponerle pasta de láser, pues sí se puede, pero después para quitarla mucho trabajo con aceites ya no se queda, y como es blanca, entonces tiene ese problema, pero además tiene una acción importante. El óxido de zinc es pantalla, y pantalla protege contra todas las radiaciones, todo el espectro de radiaciones, así es que en una dermatitis solar, pues aparte de que es antiinflamatoria, sirve como pantalla. Que se ve muy blanca, pues sí, pero pues es un medicamento, ¿no? Las polvadas llevan más grasa, las cremas y ungüentos también son emulsiones que hacen siempre con agua y diferentes tipos de aceites minerales o vegetales que se combinan de diferente forma. Los vehículos que usábamos o usamos todavía, la vaselina, el petrolato, la lanolina, que es de la lana, aunque piensa uno que no sí es de la lana, se parece mucho entonces a los lípidos que tiene la piel, la glicerina y la combinación con el almidón, como vehículo glicerado neutro de almidón decimos, el aceite de almendras dulces, no sé si haya uno de almendras amargas, no sé, pero siempre decimos almendras dulces, el coltrín que ya viene preparado, ya decimos coltrín en inglés, porque si decimos crema fría, pues no van a entender. El coltrín es un preparado que lleva aceite, lleva espermacete, lleva algunas otras cosas, ya no está listo como vehículo. Entonces, los polvos que usábamos para estas pastas blancas o pastas inertes es el óxido de zinc, la calamina, el talco y diferentes almidones, soya, maíz, etc., ¿no? Pero podíamos suponerle sustancias activas, entonces ya la pasta o la pomada ya no digamos pasta inerte o pomada inerte, porque ahí llevaban sustancias. Por ejemplo, si le poníamos un poquito de bioformo, de hidroxiquinoleína, pues su carbonato de fierro, que se nos ha olvidado, al 3% los dos, nada más que una es amarilla y la otra es roja, pero los resultados eran muy buenos en estas úlceras de pierna y todo. El carbonato de fierro era magnífico, el 3%, no hay producto comercial que yo sepa con su carbonato de fierro, con bioformo sí. Y ya después los antibióticos más modernos, pero que ya son comerciales, y bueno, ya no necesitamos mandarlos preparar, ¿no? De antimicóticos, el alcohol yodado fue la base de todo, y el bioformo, y hidroxiquinoleína que lo usábamos bastante. La nistatina y los azólicos que vinieron después, ya comerciales, ya no necesitamos formularlos. Queratolíticos, el ácido salicílico, la resorcina, la urea en diferentes proporciones. Reductores señalábamos los alquitranes, el más usado es el alquitrán de hulla. En Europa se usó muchísimo
y ahora prácticamente está prohibido por su acción cancerígena. Sí tiene acción cancerígena, pero a concentraciones altas y no mucho tiempo. Recordemos el cáncer del escroto de los desorinadores de la Europa pues, del siglo XIX, no sé, ya no hay chimeneas de ese tipo, ¿no? El aceite de cabe, la crisarrodina, el ictiol, que eran ya de piedras o eran de plantas. Algunos de ellos todavía llegué a conocer como el ictiol. El aceite de cabe y la crisarrodina yo ya no las veo. Decían que algunas de ellas tenían un olor tan feo que el enfermo prefería la psoriasis a la pomada porque era muy feo. Antiparasitarios, no teníamos los productos modernos digo, que hay ahora para el tratamiento de la escabiasis. Y entonces usábamos el bálsamo del Perú, que era el de bencilo, usábamos el bálsamo de liquidámbar, usábamos el azufre, y había el frote rápido, para cuando eran un gran grupo de la familia, o cuando era una cárcel, todos se trataban un solo día, o cuando era más lento, entonces no le poníamos azufre, nada más. Aparecieron los nuevos, ya el mismo benzoato de bencilo, pero rotamitón y otras cosas, y que ya no necesitamos utilizar prácticamente estas fórmulas, ¿verdad? Y después ya de la ivermectina, pues también vino a ayudar muchísimo como antiparasitarios en general. Antisolares usábamos antes nosotros que hubiera los antisolares, como les digo, la antipirina, el mismo ácido acetil salicílico o salicílico y el PAVA, los usábamos en diferentes concentraciones como antisolares. Ahora ya no los hacemos. Contraindicados por vía tópica porque producen dermatitis por contacto con mucha frecuencia son las sulfonamidas. La sulfana, que había muchísimo, se usaba mucho para unas dermatitis bárbaras, con fotosensibilización. Hay productos todavía con sulfonamidas que no deben utilizarse tópicamente, los antibióticos. La bitapenicilina conocida y la vitacilina son nombres comerciales populares, populacheros, que daban bastantes buenos. Casi todos los antibióticos pueden producir dermatitis. La erizomicina menos, pero la neomicina, la citracina, etc. Los nitrofuranos, bueno, unas dermatitis terribles que producen, porque todavía siguen usando. Los anestésicos, pues sí, calmaban la comezón, el mentol, el eucalipto, etc. Podrían a veces producir dermatitis, no se diga los antihistamínicos. El caladril antiquísimo que se usaba tenía Benadryl y tenía calamina, pero el Benadryl producía buenas dermatitis por contacto. Entonces le quitaron ya el Benadryl y le dejaron la pura calamina. Se sigue todavía vendiendo con ese nombre, pero ya es pura calamina y alguna cosa. Los mercuriales, la campana, mercurocromo, lo usaba la gente y lo sigue usando todavía. Un ungüento blanco.